Hoy vamos a continuar con Levítico 18. Vamos a estar leyendo Levítico 18. Voy a estar compartiendo con ustedes la versión Reina Valera de Levítico 18. Um, Habló Jehová a Moisés, diciéndole, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. Um, lo primero que el Señor le establece al pueblo de Israel es, óigame, yo soy tu Dios. No sé si esto le trae un despertar a entender a quién debemos escuchar. Hey, yo soy que te voy a guiar. Yo soy tu Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Y la razón que traigo esto es porque esta clase vamos a estar conociendo un poco de las tradiciones de Egipto y tradiciones de Canaán. La tierra de Canaán, si ustedes recuerdan, viene por la descendencia de Cam, el hijo de Noé. Vimos que Noé fue un hombre que caminó con Dios. Fue un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios. Era un hombre justo ante los ojos de Dios. Tuvo estos tres hijos, Set, Cam y Jafet. Y Can fue el hijo que vio su desnudez, la desnudez de su padre. ¿Ok? Y este pueblo de la descendencia de Can se fue hacia esta área de esa costa del mar Mediterráneo y allí se estableció la Canaán, ese territorio completo que le pertenece a la descendencia de Cam. Si ustedes recuerdan, la maldición que hubo sobre él fue que se le iba a quitar todo, no iba a tener nada, no iba a tener ninguna parte con el pueblo de Dios. Y aquí, mientras el pueblo de Dios está yendo en el desierto, caminando hacia esa tierra de Canaán para conquistarla, porque va a ser entregada a la descendencia de Abraham. ¿Ok? Va a ser entregada completamente a la descendencia de Abraham como promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, vemos ahora, cuando ustedes lean esto, no sé si ustedes lo han leído antes, yo espero que sí, pero ustedes van a notar las tradiciones y culturas que habían en Egipto y que habían también en Canaán. ¿Ok? Estas son cosas que ellos hacían. Sé que se oye horrible, pero estas son las tradiciones que habían literalmente en la adoración dentro del pueblo de Egipto y dentro del pueblo de Canaán. ¿Ok? Entonces, Dios le dice, no vas a hacer como hacen en la tierra de Egipto. O sea, yo no quiero que tú hagas lo mismo que se hace en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Romanos 12 no habla que no nos conformemos a este mundo. No haga lo mismo que hace la gente de este mundo. Yo no sé si ustedes ven la misma enseñanza. No hagan lo mismo que hacen en la tierra de Egipto, en la cual tú moraste. Ni haréis como hacen la tierra de Canaán, a la cual yo los voy a conducir. No vas a andar en sus estatutos, no vas a andar en la vida que ellos llevan. No quiero que vivas como ellos vivan. Romanos 12 nos dice a nosotros, no te conformes a este mundo, no viva como el resto del mundo vive. Y lo mismo que le dijo a Israel, nos lo dice a nosotros también allá en Romanos 12, verso 1 y 2. Entonces, dice, mis ordenanzas vas a poner por obra, mis estatutos vas a guardar, vas a andar en ello. Yo Jehová vuestro Dios. Yo no sé si este asunto de leer esta versión de mis estatutos vas a guardar es lo que ha hecho por muchos años la gente de coger la palabra, la Biblia y la guardan en una gaveta. No sé si ustedes han visto eso. Y ellos creen que eso es lo que quiere decir guardar la palabra de Dios. A veces la abren en una página, la dejan ahí abierta en una mesa y creen que eso es guardar la palabra de Dios. Pero cuando habla de guardar mis estatutos, mis ordenanzas, mis mandamientos, está diciendo, ponlo por obra. Haz lo que yo te estoy diciendo. Y lo dice aquí claramente, mis ordenanzas pondré por obras, mis estatutos guardaréis, andarás en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, lo cual es haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿Qué versículo te llega rápido a la mente cuando tú lees eso? Jesús le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Busquen, busquen las escrituras.
porque ahí dice, ¿verdad? Habla de mí y ahí habla de cómo tener vida, ¿verdad? Busquen en las escrituras. Ahí dice y ahí hablan de mí, cómo ustedes pueden llegar a tener vida. Entonces muchas veces dice escudriñad las escrituras. Ah, Muchas veces nosotros no entendemos que cuando nosotros venimos a la palabra, nosotros no venimos solamente porque estamos aburridos y no tenemos más nada que hacer. Nosotros venimos porque venimos a buscar vida. Si usted no va a la palabra con ese fin, está perdiendo el tiempo. De verdad le digo. Si no entendemos que nosotros venimos a buscar vida en los mandamientos, en las ordenanzas, en las leyes que Dios nos está poniendo, es para que vivamos una vida eterna, no la vida aquí en la tierra, no tiene que ver con Tileno para que se me quite el dolor de cabeza, no tiene, no, no, no. Estamos hablando de vida eterna. Y en la palabra es el único lugar donde lo vamos a encontrar. No es en ningún otro, no es en ningún otro lugar. Entonces, va a empezar a hablar de una serie de inmoralidades sexuales que no son aceptadas. Y la razón por la que menciono que para muchas personas estos son temas de controversia cuando no deberían ser, la palabra es clara, lo dice, obedece, punto. Esta era la costumbre del pueblo de Egipto, que era un pueblo pagano. Esta era la costumbre del pueblo de Canaán, que era un pueblo pagano. Y ahora Dios le está diciendo a su pueblo, estas cosas que ellos hacen, yo no quiero que tú las hagas. ¿Ok? Y está dando esta lista de esas cosas para que ellos entiendan de qué le está hablando. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Um, Aunque en la antigüedad podemos encontrar que hermanos y hermanas se casaban, primos y primas se casaban, o sea, se daban en casamiento, el Señor está diciendo, ya yo no quiero eso dentro del pueblo. Originalmente había un propósito para que eso ocurriera. Allá en Génesis le dijo Dios a Adán y a Eva, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, era un mandamiento. Y para eso, pues tuvieron hermanos y hermanas que casarse porque no había más gente sobre la tierra. Tuvieron que llenar la tierra. Ahora Dios está mandando unas leyes donde está diciendo, no quiero que ningún varón se llegue a pariente próxima para descubrir su desnudez. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá. Tu madre no descubrirá su desnudez. Ah, en 1 Corintios, capítulo 6, capítulo 7. Esos tres capítulos habla de unas inmoralidades sexuales que estaban ocurriendo dentro de la iglesia de Corintios, ¿ok? Y tenía que ver con este hombre que tenía por mujer a la mujer de su papá, o sea, era su madrastra. Eh, y dice que la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Le dicen, no se supone que tú estés con la mujer de tu padre. Aquí vemos pecado de insecto, ah, vemos fornicación, vemos echarse con animales, vemos homosexualidad. Todos los pecados que tienen que ver con relaciones sexuales están aquí en esta lista. Una cosa increíble. Dice la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y yo no sé si cuando ustedes leen esto, algunos de sus pensamientos se van, por ejemplo, a Abraham. Abraham estaba casado con Sara, que era su media hermana. ¿Ve? Y el Señor dice, aunque eso antes era permitido, recuerden que Abraham originalmente no era del pueblo de Dios. Abraham viene de la tierra de Ur, que era un pueblo pagano, y de él Dios hizo esta nación. Y estamos hablando ahora, 440 años después, tal vez más de eso, porque ya estamos caminos en el desierto, y estamos hablando de que con esta nueva generación, Dios está buscando que se sigan estas reglas. Aunque todo el mundo hace esto, aunque todas las otras naciones hacen esto, yo no quiero que ustedes, como mi nación, lo hagan. ¿Hay hoy día hermanos que se cansan con hermanas? Sí, lo hay, pero Dios no quiere eso en su pueblo. ¿Hace sentido? Aunque allá afuera lo estén haciendo, dentro de su pueblo, Dios no quiere que eso suceda. Así que cuando si a su mente llega alguno de estos casos del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, ustedes van a encontrar, por ejemplo, a Jacob casándose con su prima. Son parientes, son familia.
Acuérdense que todavía estaban fuera del pueblo de Dios, todavía no había comenzado esta nación, todavía no habían comenzado estas leyes y estos mandamientos. Y él está diciendo, hey, yo quiero que tú guardes estas leyes, estos mandamientos que yo te estoy mandando. Es lo que el Señor le está diciendo. Entonces sigue la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo. Aquí estamos hablando de casos de insectos, que tienen que ver con familia directamente. La hermana, los hijos, todo esto tiene que ver con insectos. Y esto es hasta algo penalizado por la ley hoy día. O sea, ley secular. No solamente pueblo de Israel, sino también en las leyes que nos gobiernan a nosotros aquí donde estamos. Entonces, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá porque la desnudez es tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirá. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirá, es pariente de tu padre. O sea, vemos aquí esto de estar entre familias. Y déjeme decirle, tristemente hoy día hay familias que viven así y no hay nada extraño en ello porque no han sido enseñados. Y yo sé que hay personas que dicen, Wanda, pero esto del Antiguo Testamento, esto era para el pueblo de Israel. Entonces la iglesia hoy día puede hacer estas cosas. Hoy día podemos nosotros hacer estas cosas. ¿Qué dice la Biblia para nosotros? Pues vamos a estar leyendo 1 Corintios, vamos a estar leyendo capítulo 5. Ya mismo vamos allá para que vean lo que el Señor nos dice a nosotros y nos habla cómo huir de todo esto que es eh, fornicación, insecto, adulterio, homosexualidad, todo esto, dice el Señor, no lo hagas. ¿Okay? La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirá porque parienta de tu madre es. Aquí está hablando de la tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirá, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, es tío legal, tía legalmente. La desnudez de tu nuera no descubrirá, mujeres de tu hijo no descubrirá desnudez. Yo no sé si a ustedes le llega a la mente algo. Todo esto literalmente hablándole al hombre. ¿Será que el problema sexual afecta mayormente al hombre? Sí, sí. La mujer no tiene problemas con asuntos sexuales, pero, o menos, vamos a decir esto, la mayoría, ¿ok? En lo normal, porque van a aparecer un par de locas por ahí. Pero hablando de lo que es la fisionomía, de la creación, de cómo Dios nos ha creado, el hombre es el que tiene estas debilidades que tienen que ver con cuestiones sexuales. Y no sé si se dan cuenta de una forma u otra, cómo el Señor le está hablando literalmente al varón, ¿ok? La desnudez del hermano de tu padre no descubrirá. Aquí viene hablando, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, esto tiene que ver con familia en ley. La desnudez de tu nuera no descubrirá. Mujeres de tu hijo no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirá, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirá, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, eso es maldad. Y no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, Jacob se casó con Raquel, se casó con Lea, eran hermanas, y tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea, recuerden, tienen que poner aparte lo que era antes de la ley. O sea, todavía estos pueblos, se recuerden que Jacob no vino a ser hijo de Dios hasta mucho tiempo después, de ya cuando ya tenía hasta sus 12 hijos nacidos. Ya había muerto Raquel. Cuando él vino por primera vez a decir, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer a Dios. Antes de eso, todavía todos sus descendientes estaban viviendo en idolatría. Y dentro de la idolatría, recuerden que están también los rituales que los idólatras hacen. Y tristemente, el pueblo de Israel vivía sumergido en este estilo de vida mientras vivió en Egipto. Llega ahora a estas nuevas tierras de Canaán y esto es lo que ellos van a estar viendo todos los días. Y el Señor le está hablando, hey, yo no quiero que tú te contamines. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Este es el caso de Jacob que tenía a Raquel y a Lea, ¿verdad? Para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Ya estuvimos hablando acerca de lo que era la impureza menstrual y cómo la mujer se guardaba durante ese tiempo y cómo ni siquiera podía ir a adorar durante ese tiempo. Y entonces, mira, no va a llegarte a la mujer durante ese tiempo tampoco.
Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Aquí está hablando de lo que es el adulterio. Dice, mira, no vas a estar contaminándote con el adulterio. Adelante, Mirna. Mirna, abre el audio. Sí, hermanita Wanda, perdón, es que aquí ando en el trabajo. Hermana, fíjese que yo tenía una confusión respecto a esto, y ahorita que usted lo mencionó, porque fíjese que yo creí que cuando, ¿se recuerda la parte cuando Jacob tuvo el sueño? Que dice que la escalera y que bajaban ángeles y todo esto. Ujú. Fíjese que yo pensaba que en ese momento Dios había hecho como un pacto con él, cuando le dijo que esas tierras que él veía ahí iban a ser de él y de su descendencia. Pero ahorita que usted lo está mencionando, hermana, que no fue hasta después, que Pues cuando mira, ya tuvo hijos, yo te, tenía esta confusión. te volaste esa clase, te la haremos llegar, pero algo que fue, aunque Dios hizo ese pacto con él, él no cumplió su parte del pacto hasta muchos años después, literalmente unos 20 años Oh, después. Fue ok. que Jacob decidió servir a Jehová como su único Dios y mandó a sacar todos los dioses que habían en su familia y lo puso debajo de un árbol, ¿verdad? Alguien tiene esa escritura, alguien se anima a buscarla para compartirla con la hermana. Y ahí es cuando por primera vez Jacob decide servir a Jehová. Y estamos hablando literalmente 20 años después de que Dios se le había aparecido. Ay, Todavía cuando hermana, peleó mire. con el ángel y le cambiaron el nombre, Jacob todavía no había decidido servir al Señor. En ese camino, cuando venían bajando de Arán, venían bajando de Arán, eh, entierran a Raquel, Raquel muere en el camino, le entierran y todavía él está, o sea, él no había decidido servir al Señor. Por fin, ya cuando él regresa literalmente con bien, Dios cumplió su parte de esa promesa, de ese pacto. Dios hizo su parte de que lo cuidó, lo prosperó, estuvo con él en todo tiempo, lo llevó hasta allá, estarán, lo trae de vuelta a la tierra de sus padres. Y entonces Dios todo el tiempo cumplió su parte, pero Jacob todavía no había entregado su vida al Señor. Si una hermanita lo puede compartir en el chat, si no, pues cuando termine aquí lo traemos. Entonces, uh, yo creo que María ya lo Muchas tiene. gracias, hermana Wanda. Gracias porque sí, yo tenía esa confusión. Wanda, Dale. Génesis 28, del 20 al 22, por ahí, más o menos, Ujú. dice que Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Génesis 28, para abajo. Ok, ahí es cuando él dice será, pero todavía Dios no era su Dios, porque él todavía no había llegado hasta allá. Ahora yo quiero que me busquen cuando él llegó y él mandó a sacar todos los dioses y mandó a que todo el mundo obedeciera a Jehová. Ya lo estudiamos. No tengo mis notas conmigo, si no se los traigo rapidito, pero um, no fue en ese tiempo todavía que él decidió obedecer a Jehová. Jacob dice así, mandó a que sacaran todos los dioses. Eso está en Génesis 35. Ahí vamos. Génesis 35. Pueden leer. Vamos a ver, porque así pues ando más rapidito. Génesis 35. Si va a Génesis 35, va a ver allí cuando él hizo esto. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Esa es la escalera, ese es el sueño que trae la hermana. Fue un sueño que él tuvo. Y en ese sueño, él escuchó lo que Dios le dijo, pero todavía, y esto, Génesis 35, estamos hablando 20 años después de que él salió de, eh,
de la tierra de sus padres y fue a Harán y regresando, entonces él hace esto. Entonces en el verso 2 dice, Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Oigan bien, limpiaos, mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el Dios de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. O sea, Dios cumplió su parte, pero él todavía no lo había cumplido. Y así le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Si ustedes se recuerdan, la misma Raquel, cuando venían escapando del papá, escondió los dioses del papá que ella misma se robó y se lo puso debajo y dijo que ella estaba en esos días de la menstruación y que no se podía mover y el papá le creyó a la mentirosa esa y ella con los dioses sentada ahí escondiéndolo porque todavía seguían atados a esa idolatría, ¿ok? Entonces le dieron todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que están en su oreja, y Jacob lo escondió de una encima que estaba junto a Siquén. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Ok? Y entonces llegó a Luz, que es la tierra de Canaán, y eso es Betel. ¿Ok? Ahí está, clarito. Ahí es cuando él se consagra al Señor y levantó un altar al Señor por primera vez literalmente para adorar al Señor sinceramente. ¿Ok? Entonces seguimos con Levítico. Ahora, dice, además, no tendrás, estoy en el verso 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Estoy hablando de adulterio. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Dentro de la adoración pagana estaba la inmoralidad sexuales y adicional a eso quemaban a sus hijos en fuego. Era parte de sus rituales. Estamos hablando de Egipto y de Canaán. Ellos tenían estas tradiciones entre sus costumbres. Cuando el pueblo de Israel, Dios le está dando estas instrucciones, le está diciendo no se contaminen, no hagan lo mismo. Más adelante, si Dios nos permite continuar con este estudio, vamos a ver cómo el pueblo de Israel decidió practicar todas estas cosas que Dios le dijo que no hiciera. Y quemaron sus hijos a Moloc y cometieron toda clase de inmoralidades sexuales y desobedecieron a Dios en todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Pero por ahora estamos viendo a Dios dándole instrucciones a Aarón. Más adelante vamos a ver cómo se las repiten, que no pueden decir yo nunca lo había escuchado porque luego se las repiten en el libro de Levítico, perdón, de Deuteronomio. Y vemos cómo, aún así, el pueblo decide desobedecer. Dice, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Aquí está hablando de lo que es la homosexualidad. Y se te dan cuenta, le está hablando al hombre, no te va a echar con varón como con una mujer, es una abominación. Y esto está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento, así que no vengan con cuentos de que nacimos así, de que no sé cuántos rayos. El libro de Romanos, capítulo 1, habla claramente de que estos son aberraciones y que, mira, si tú decides no obedecer a Dios, Dios te va a mandar ese espíritu para que creas esa mentira y te pierdas. Pero es porque no quieres creer a la verdad, ¿verdad? Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Oigan, hasta las cosas que llegaban a hacer esa gente. No solamente cogiendo a sus familiares y acostándose con ellos, teniendo relaciones sexuales, sino también hombre con hombre y aún hasta con animales. Eso tiene un nombre, yo no me recuerdo ahora, pero dice, con ningún animal tendrá ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es Dice perversión. zoofilia, zoofilia, Repite. zoofilia, Z-O-O-filia, zoofilia. Zoofilia, ok, como de zoología. Ok, gracias. No como de zoológico. Como de zoológico. Ok, zoo de animales, entonces zoofilia, que tiene que ver con relaciones con animales. Dice, mira, esto es una perversión. Y miren cómo lo ponen todo en la misma lista, hermana. Que a veces la gente quiere poner un pecado de una forma y otro pecado de otra, como si fueran diferentes. Todo esto es aberración, todo esto es perversión, todo esto es abominación a los ojos de Dios, ¿ok? En ninguna de estas cosas os amancillarás, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones
que yo he hecho delante de vosotros. Imagínense, todas las naciones alrededor de ellos, toda esa tierra de Canaán, todos esos pueblos, estaban todos corrompidos, contaminados, amancillándose sexualmente, unos con otros, hombre con hombre, mujer con mujer. ah, Esto no es nuevo. Lo que estamos viviendo no es nuevo. A veces uno ve todo esta libertinaje que la gente vive hoy día y uno dice, ay, en otros tiempos no era así. No, no, lo que pasa es que usted no lo veía, pero sí ha sido así siempre. Esto no es de ahora. El pecado en el ser humano viene desde los tiempos de Adán y Eva, ¿ok? Así que no le parezca nada como algo nuevo. No, no nos debe de extrañar, debemos estar preparados para estas cosas. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Estamos hablando de que toda esta tierra que fue contaminada con estos pecados, lo van a sacar, toda esta gente va a morir, van a ser sacados los moradores de esas tierras. Miren, yo a veces me pongo a pensar, Señor, va a pasar con nosotros lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo y destruyó a todas estas naciones con esta perversión que vivían. O sea, nosotros estamos viviendo dentro de esta perversión y lo único que pedimos, Señor, sálvanos, sálvanos, porque no estamos lejos de estar igual que los moradores que estaban en aquel tiempo, que Egipto o que Canaán. Estamos viviendo situaciones muy similares a las que ellos estaban viviendo. Entonces él le dice a su pueblo, guarda pues, ustedes guarden mis mandamientos, ustedes guarden mis estatutos, guarden mis ordenanzas y no hagan ninguna de las abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. O sea, aún los siervos que yo tengo son extranjeros que van a vivir conmigo. Y recuerden que está mencionando al extranjero que vive entre ustedes porque mucha de la gente de Egipto se vino con ellos. ¿Se acuerdan? Hubieron muchos egipcios que decidieron venir con el pueblo de Israel. Entonces, esos son extranjeros que moran entre ustedes, pero ellos no pueden hacer las mismas cosas que ellos hacían en Egipto. Ahora ellos son parte de este pueblo y ellos tienen que seguir las normas de este pueblo. Así que ya seas que tú seas judío o ya sea que eres un egipcio que ahora vive entre nosotros, debe guardar estos mandamientos. Dice, porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Y está hablando aquí de una profecía, porque todavía ellos no han llegado a Canaán. Acuérdense que ellos están ahora mismo en el desierto, recibiendo todos estos mandamientos, todas estas ordenanzas, para cuando ellos entren a Canaán, ya ellos tengan las reglas con las que van a vivir. Y ahora mismo le está diciendo, mira, esa gente que yo lo voy a vomitar todo, lo voy a sacar a toda de su tierra, van a morir literalmente, porque no es que lo van a escapar, literalmente van a morir por sus pecados. Va a pasarse un juicio sobre Canaán. Oye, no hagas tú lo mismo, no contamines tú también la tierra. Bueno, si ustedes han leído Jueces, si ustedes han leído Primera de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, si ustedes han leído estos libros, ustedes saben cómo el pueblo de Israel sí contaminó la tierra y cómo el Señor sí lo vomitó de entre la nación, lo sacó a todos por su pecado. Dice que cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, la persona que le hiciere será cortada entre su pueblo. Guarda pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no se contaminen en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. En Primera de Corintios, vemos a la iglesia de Corintio con una situación similar, un caso de fornicación en la iglesia de Corintio. Encontramos a este joven viviendo con la mujer de su papá. Sin embargo, mira lo que dice la escritura acerca de los fornicarios, ¿ok? Fornicario es cualquier persona que está teniendo relaciones sexuales sin estar casado, está en fornicación, no es su esposa, punto, no es su esposa. Dice, les escribo por carta que no se junten con los fornicarios. No
estoy hablando con los fornicarios de este mundo. No, no, no. O con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, sería necesario salir del mundo. Vamos a aclarar esto. Cuando dice que no nos juntemos con fornicarios, no nos juntemos con avaros, ni con ladrones, ni con idólatras, no está hablando de la gente del mundo. Está hablando de que cualquiera que llamándose hermano, gente dentro de la iglesia, ¿ok? Que fuere fornicario. ¿Puede haber un fornicario en la iglesia? Parece que sí. O un avaro, amante al dinero. ¿Puede haber un avaro en la iglesia? Parece que sí. O un idólatra. ¿Puede haber idólatra en la iglesia? Parece que sí. Está hablando gente llamándose hermana o un maldiciente. ¿Y qué hay un borracho? ¿Habrá borracho dentro de la iglesia? ¿O un ladrón? Pues dice que con tal ni aún comáis. No te junte con personas que llamándose hermanos tienen este estilo de vida. Algunos tú no vas a saber que lo tienen, pero el día que te enteres, tú sabes que te encontraste con Pepe y luego encuentras a Pepe, el esposo de Lola, y después te encuentras a Pepe besándose con Rosita y tú dices, espérate, Pepe, el esposo de Lola, ¿qué hace Pepe con Rosita? Inmediatamente tú tienes una opción. Vas y hablas con el hermano y le dices que se arrepienta. Y si él te dice no te metas en estos asuntos, vas al siguiente paso. Va y buscas a un hermano. Mira, este estaba besándose con Rosita y este es el esposo de Lola. Y si no le quiere hacer caso, los llevan a la iglesia. Estamos siguiendo el patrón que la Biblia nos dice qué hacer. Pero dice que con el tal ni siquiera te junte, ni aún comáis con él. O sea, no lo reciba. Mira, bienvenido, ven, ¿cómo está? Qué bueno ver. No, cuidado. Ahora, vamos a suponer que es un fornicario del mundo. Una persona que vive en, con, sin casarse con una persona. Dice, mira, a ese que no es de la iglesia, invítalo a comer y predícale el evangelio para que se arrepiente y se salve. Pero el que es miembro de la iglesia, que ya conoce la palabra y todavía decide vivir en cualquiera de estos pecados, con este ni aún comáis. ¿Ok? No nos toca juzgar a los de afuera, dice el Señor. A nosotros nos toca juzgar los de adentro. ¿Ok? Tenemos que trabajar con la iglesia, que la iglesia esté purificada, santificada. Ahora, en el capítulo 6 de también 1 Corintios aquí, en el capítulo 6, vamos aquí. Ah, el Señor manda a que huyamos de la fornicación. Huid de la fornicación, dice el Señor. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí es donde viene un poquito el asunto de la controversia, porque muchas personas no quieren ver la definición de fornicación. Fornicación es cualquier pecado que el hombre cometa con el cuerpo, como vivir con una mujer sin estar casado, está en fornicación, como acostarse con la mujer de una mujer casada, está en adulterio, también es fornicación. Y la lista que vimos allí, ¿verdad? Una lista larguísima. Todo eso tiene que ver con la fornicación, tiene que ver con pecado que tiene que ver con el cuerpo. Ahora, yo le voy a añadir a esto algo que dice la Biblia. Y es donde Jesús le dice, si un hombre mira a una mujer, la miró, y la codició en su corazón, ya fornicó con ella. Vemos una fornicación que ya no tiene que ver con el cuerpo físico, pero sí tiene que ver con lo que es la mente. Tiene que ver con la mente. Voy a buscar esa escritura porque me vino ahora y no estaba en mis notas. Si un hombre mira a una mujer, eso está en Mateo 5:28, ¿ok? Ya fue infiel en su corazón. Mateo 5:28. Porque a veces pueden llegar escrituras y el Señor quiere que la leamos. Aquí está. Pero yo le digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso vemos aquí el adulterio rampante, que no tiene ni siquiera que ir y acostarte con esa persona. El simple hecho de que la codiciaste tiene algo que ver aquí en la mentecita,
¿verdad? Y no controlaste esos pensamientos, no los llevaste cautivo a Cristo, sino que lo dejaste correr, ya adulteraste en tu corazón. Y esto puede ser para hombre o para mujer, hermana. Yo sé que muchos de estos pecados se le lleva directamente a lo que es al hombre. Sin embargo, sabemos que mujeres también pasan por estas mismas situaciones y también tienen estas luchas y hay que orar y coger esos pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo para que no caigan en adulterio, que también es fornicación, ¿ok? Tiene que ver con pecados que tienen que ver con el cuerpo o con la mente. Ya vemos que no solamente tiene que ser físicamente, sino el simple hecho de exponer el templo de Dios a pensamientos impuros, ¿ok? Ah, otro, dijimos 1 Corintios 6. Vamos para allá, 1 Corintios 6. Ok, ya está lo mismo. Huir de la fornicación, pues cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de pecar contra tu propio cuerpo? ¿Cuál es el problema con esto? Pero que dice el verso 19. Y esto le está hablando a la iglesia. Recuerden que esto no le está hablando al de afuera, esto no le está hablando a la gente del mundo, esto está hablando a nosotros como iglesia. ¿Tú ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es tu cuerpo? O sea, tú tienes un cuerpo como cristiano, como cristiana, y este cuerpo no es tuyo, le pertenece a Dios, ¿ok? Y el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti. Por lo tanto, tú estás trayendo algo impuro. ¿Se acuerdan? Estaban hablando de las purezas y la impureza que se llevaban al templo. Tú estás trayendo algo impuro al templo de Dios. Hermana, si nosotros no entendemos que nosotros somos el templo de Dios, vamos a vivir fornicando todo el tiempo. Porque no estamos entendiendo que somos santas, que somos puras, que ya este cuerpo no nos pertenece, que este cuerpo le pertenece a Dios. Dice que hemos sido compradas con sangre, por precio. Entonces dice, Señor, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El día que nosotros entendamos esto, va a haber un montón de cambios en nuestras vidas. Y muchos de esos cambios van a tener que ver con la forma en que vivimos, con la forma en que nos vestimos, con las cosas que hacemos. Vamos a hacer cambios porque vamos a entender, ya mi cuerpo no me pertenece, yo le pertenezco a Cristo. El Espíritu Santo de Dios mora dentro de mí. ¿Cómo yo voy a andar igual que el resto del mundo? ¿Cómo yo me voy a vestir como se viste el resto del mundo si el Espíritu de Dios mora dentro de mí? ¿Cómo yo voy a estar haciendo la misma cosa que hace la gente del mundo si el Espíritu de Dios mora dentro de mí? Si yo soy un templo santo, puede ser que seamos un templo y tal vez somos un templo pagano y estamos viviendo igual que el resto del mundo. Y Dios le dice a su pueblo, no quiero que vivas como el resto del mundo vive. Yo quiero que te apartes para mí. ¿Ok? Es lo que Dios nos está diciendo. Y entonces vamos también a ver en Primera de Corintios, capítulo 7. Capítulo 7, vamos a ver allí cómo el Señor le habla a ellos. Primera de Corintios, verso 7, cómo Dios le habla a ellos de este asunto de la fornicación. Dice, bueno le seré al hombre, no toca a la mujer, pero a causa de las fornicaciones, ¿ok? Señores, esto no es el Antiguo Testamento. Esto hablando de la iglesia del primer siglo, esta iglesia que había en Corinto. Recuerde que la iglesia de Corinto viene de un pueblo literalmente pagano, ¿ok? Donde a diario estaban allí estas adoraciones a los dioses falsos. El pueblo de Corinto está rodeado de todos estos templos eh, a los dioses paganos. Y la iglesia que está surgiendo allí le está diciendo que a causa de esas fornicaciones que hay, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
No se nieguen el uno al otro. Y oye, y todo esto hablando de cosas que pueden causar la fornicación dentro del matrimonio. Hablando de un hombre y una mujer que están casados y por negarse el uno al otro pueden caer en las fornicaciones. Por no estar casados pueden caer en la fornicación. Y el Señor dice, mira, mejor es que tenga cada uno su propia mujer. Cada mujer tenga su propio marido y ya no vamos a tener problema con la fornicación. ¿Ok? Y dice que no se niegue el uno al otro a menos que no sea de mutuo acuerdo, y esto para dedicarse sosegadamente a la oración y luego vuelven a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros a veces cogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo ponemos aparte. A veces nosotros leemos este pedacito que está aquí, este poquito. Dice, mas esto digo por concesión, no por mandamiento. Y luego él dice lo que él quisiera, no lo de antes, es lo que viene después, ¿ok? Esto que viene aquí después es lo que él dice que no es mandamiento. Y él dice, yo quisiera que todo el mundo se quedara como yo, es decir, que se quede soltero. Eso es lo que yo quisiera. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Algunos pueden quedarse solteros, pero hay otros que mejor que se casen. Si no tiene don de continencia, pues cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ves? Entonces, este pedacito que está aquí es lo que él da como opinión. No lo anterior, no lo después. A ver si hace sentido. A veces la gente coge el verso 6 y dice, no, todo esto que está diciendo Pablo aquí es opinión de Pablo. Y de todo modo, vamos a poner que sea opinión de Pablo. ¿Era Pablo un hombre inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso poner esto aquí si no es porque es de beneficio para nosotros como iglesia? Sí, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, luego él aclara, estos mandamientos del Señor, lo que le estoy diciendo ahora, que la mujer no se separe del marido. Y luego sigue hablando ella del matrimonio. No nos vamos a enfocar en el matrimonio hoy, pues hoy estamos viendo todo lo que tenía que ver con inmoralidades sexuales. Entonces, ¿habla la Biblia de esto a la iglesia? Sí. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento le habla a la iglesia de lo que es inmoralidades sexuales. En Romanos, le mencioné Romanos 1. Romanos 1, el Señor habla de cómo la ira de Dios va a venir sobre todos aquellos que no tomaron en cuenta a Dios. ¿Ok? Estas personas que no tomaron en cuenta a Dios decidieron, oigan bien, entregarse a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igualmente los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. ¿Habla la Biblia acerca de la homosexualidad? Sí, muy claro. Aquí están versos que hablan clarísimo. ¿Habla la Biblia en contra de la homosexualidad? Sí, sí. Dice que estos son hechos vergonzosos, son pasiones vergonzosas. Dice que se han encendido en sus lascivias. Dice que cometen hechos vergonzosos hombres con hombres. Y dice que van a recibir retribución por su extravío. Oigan, la homosexualidad es un extravío. No se confunda creyendo que la gente anda enseñando por ahí de que si nacieron así, de que si ellos lo sienten, pues porque lo son. Miren, yo me siento rica, entonces yo soy rica. No, hermana, no tengo millones en mi banco, así que no. El que yo me sienta de una forma no quiere decir que lo sea. Me siento rica porque Dios es el dueño de todo. Pero miren, ¿sabe qué? No soy rica. Así que este extravío, la Biblia dice claramente, es un extravío, están extraviados, ¿ok? No está bien, no están bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, este es el problema. Las personas que han decidido vivir una vida homosexual no están aprobando tener en cuenta a Dios. No les importa lo que Dios dice.
Entonces, oigan bien, como ellos decidieron que no le importa lo que Dios dice, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para que haga lo que no conviene. Es decir, Dios dice, ¿sabes qué? ¿Tú no quieres nada conmigo? Pues yo no quiero nada contigo y me lavo las manos como Pilato. ¿Ok? Dios lo ha entregado a una mente reprobada, pero no es que Dios quiso que ellos fueran así. La razón es porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Dios es un caballero. Dios no se impone a la vida de nadie. Cada uno de nosotros tiene que decidir. Y esto, uno se va al extremo del homosexual allá, pero estamos hablando de fornicario, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de cualquier pecado que tenga que ver con el cuerpo o la mente. ¿Ok? Cualquiera. Entonces dice que estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Mire, si usted coge esta lista de pecados, todo esto tiene que ver que Dios lo entregó a que su mente esté reprobada porque no tuvieron en cuenta a Dios. Primera Tesalonicenses también habla de cómo Dios le manda un espíritu engañoso para que crean la mentira, porque no quisieron creer a la verdad. O sea, nosotros decidimos qué relación queremos tener con Dios. Si nosotros entendemos cuál es el juicio de Dios, nosotros vamos a entender que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino que también los que se complacen con los que la practican. Así que, hermana, miremos las escrituras y veamos que nosotros no nos encontremos tal vez complaciéndonos con estas prácticas, pensando, ay, no hay nada malo, Dios lo hizo así, porque esa es la nueva mentalidad, la nueva modalidad, que supuestamente Dios lo hizo así. No, no, no. Porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios le dio esa mente reprobada. ¿Hace sentido? Entonces, ahora cuando tú escuchas a una persona decir, ay, que yo soy así, yo soy así desde muy joven, es porque esa persona no tuvo en cuenta a Dios. Y por eso Dios le dio esa mente reprobada. Creo que nos toca a nosotros enseñar lo que dice la palabra de Dios, practicar lo que dice la palabra de Dios, vivir por ella, andar en ella, como el Señor le dijo al pueblo de Israel, anden en mis mandamientos, anden en mis estatutos, anden en mis ordenanzas. Nos toca a nosotros también seguir lo que el Señor nos dice. La palabra de Dios no es vana, la palabra de Dios no es sin valor. Valoremos la palabra de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan cómo el Dios quiere a un pueblo santo, cómo Él anhela que su pueblo sea santo. No importa lo que el resto del mundo haga, Dios busca santidad en su pueblo. En las iglesias del primer siglo, en Apocalipsis, habla de cómo habían iglesias que estaban viviendo en estas dobles aguas, cómo habían iglesias que permitían fornicación, cómo habían iglesias que permitían idolatría, cómo había iglesias que tú dices, pero ¿cómo es posible? La iglesia del primer siglo, tengan cuidado cuando ustedes dicen que quieren regresar a la iglesia del primer siglo, tengan mucho cuidado, porque encontramos que la iglesia andaban en pecado y todas estas cartas que encontramos en la Biblia dicen a nosotros, hey, no hagan lo mismo que ellos hicieron. No está diciendo a nosotros, mira las escrituras para que no andes en el mismo descarrío que ellos andaban. La voluntad de Dios es nuestra santificación, hermana. Y la santificación tiene que ver con estar fuera de la fornicación. 1 Tesalonicenses 4:3 pone en la misma línea la santificación y apartarse de fornicación. El Señor está buscando que su iglesia se aparte de la fornicación. Y ahora usted diría, pero ven acá, Wanda, ¿pero por qué el Señor le está diciendo esto a la iglesia? ¿Era que la iglesia era una fornicaria? Que hay que estar diciéndole y repitiéndole. Vemos muchos versículos en el Nuevo Testamento hablando de que huyan de la fornicación, que se aparten de la fornicación. ¿Por qué a todas las iglesias le mandaban esta ordenanza? Hey, porque eso es lo que estaban viendo. Eso es lo que hacía todo el mundo.
Y el Señor está diciendo, yo quiero que mi iglesia se santifique. Yo quiero que ustedes estén apartados. Quiero que vivan diferente. Mire, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No anden en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que estaba pasando. La gente que no conocía a Dios vivía completamente en este desenfreno sexual y aún era parte de la adoración a sus dioses falsos. Si ustedes leen la historia, van a encontrar que las sacerdotisas, las sacerdotisas del templo de Diana, realmente eran mujeres que se encargaban de manejar las relaciones sexuales que los hombres iban y tenían allí en el templo. ¿Ok? Era literalmente lo que se hacía. El Señor dice, apártense de la fornicación, apártense de vivir como los que no conocen a Dios. Ya tú me conoces, yo soy tu Dios. Los he llamado a santificación. Yo no lo he llamado a inmundicia, dice el verso 7, sino a santificación. Nos toca santificar. Mi hermana, ¿cómo nos santificamos? Vamos a la palabra. La palabra dice que nos santifica. Cada vez que tú lees las escrituras y tú empiezas a apartarte y a dejar esas cosas que no son de Dios, tú te empiezas a santificar. Acuérdate, santificar quiere decir apartarse. Cosas que tú vas a dejar, cosas que tú vas a decir, mira, ya yo no voy a hacer esto ya no más porque esto no le agrada a Dios. Lo acabo de ver en su palabra. Y cuando yo leo su palabra, yo le creo a él. Yo no necesito una explicación, porque yo la leo y puedo entender que él dice, apártate de la fornicación. Quiero tu santificación, quiero que te apartes, quiero que te santifique. Y esto es un trabajo diario, hermanas, porque Satanás anda suelto buscando a quien devorar. Y esto es un trabajo diario de cada miembro de la iglesia, luchar por su santificación, buscar cómo apartarse de las cosas de este mundo que nos rodea. Pues no importa si tú estás en el trabajo, si estás en la casa, si estás donde sea que estás. Lo que es la fornicación, adulterio y todas estas cosas pecadoras, pecaminosas del mundo, todo está alrededor de nosotros. Y nos toca a nosotros decir, yo no voy a participar de esto. A mí no me interesa ver ese programa que tiene cosas inapropiadas. Me alejo. No quiero eso. No quiero eso para mí. Eso no me va a edificar. Eso no me va a santificar. Eso me hace igual que el resto del mundo. Hay cosas que tienes que dejar de ver. Sí, dale. Quítalas, sácalas. Santifícate. El Señor está buscando santidad en su pueblo. No solamente en Israel, sino también en su pueblo Israel espiritual, que es su iglesia. Hermanita, creo que cuando vemos estos versos una y otra vez, en Ezequiel, más adelante, Ezequiel 16, habla de que el pueblo se prostituyó a los egipcios. Oye, el pueblo se prostituyó y multiplicó su prostitución. Dice que esto fue para provocarlo a ira. Y esto ya lo vamos a ver más adelante según nosotros sigamos estudiando estos libros del Antiguo Testamento, conociendo nuestra Biblia, viendo cómo el pueblo de Israel no tuvo en cuenta a Dios. No, no tuvo en cuenta a Dios. Pero recuerden que los injustos, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, ni los homosexuales. Oye, eso es lo que dice 1 Corintios 6, ¿verdad? Lo leímos, 1 Corintios 6, 9. Ay, vamos a ver, no sé si lo leímos. Aquí está. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no solamente los injustos, sino tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Esos que andan afeminados, que se creen mujeres, tampoco, ni los que se echan con varones. Está hablando claramente de homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y aunque alguno de nosotros en otro tiempo éramos así,
vivíamos en borrachera, en idolatría, maldiciente. Nosotros vivíamos en algún tiempo en esta forma. Ya nosotros hemos sido lavadas. Ya hemos sido santificadas. Gloria a Dios. Ya hemos sido justificadas en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso saber que ya nosotros no vivimos así. Pero si por alguna razón alguna de mis hermanas o alguno de mis hermanos aún se encuentran atrapados, viviendo con pecados ocultos, que nadie los ve, pero están ahí, el Señor sí lo ve. Y el Señor te manda a que te arrepientas, a que confiese tu pecado. Y Él te va a limpiar. Él es fiel, Él es justo. Él te va a limpiar de toda maldad. El Señor busca tu santificación. Él quiere que nosotros sigamos santificándonos cada día. Y que nosotros podamos ver una vida santa, justa, delante de Él. Que Dios nos ayude, hermanitas, a nosotros vivir esa vida que el Señor está buscando dentro de su iglesia. Y que no vivamos más con los placeres de este mundo, como el resto del mundo, sino que vivamos para agradar a nuestro Dios, que dio su vida por nosotros, que nos ama, que está buscando tener esa relación con nosotros. Ah, oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, venimos aquí ante tu trono sabiendo que tú eres Dios, Padre. Sabiendo que tu palabra es verdad y que tu palabra nos va a santificar, Padre. Que tu palabra va a trabajar en nuestras vidas y va a cambiarnos y a transformarnos para ser útil a ti, Señor. Que podamos vivir una vida en santidad, agradándote en todo y que nuestras vidas sean un reflejo de tu Hijo Jesús para que otros puedan ver y puedan venir a ti, Padre. Te amamos, te alabamos, te adoramos y oramos a ti en el nombre de Jesús, Señor, suplicándote que nos ayude a vivir una vida en santidad, que tú guíes nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea lo que nos guíe, que tu Espíritu Santo nos guíe, que dejemos de vivir como vive el resto del mundo, Padre. Y estas cosas te las pedimos, te las suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Un segundito aquí, stop. Aquí.